alguien tiene el micrófono abierto, parece. Sí. ¿Profe, me escucha ahora? Sí, ahí le escucho, profesor. ¿Usted me escucha bien? Bueno, estamos entonces. Ahora sí. Una pregunta, profe. ¿Usted tiene para compartir el primer ejercicio de redes? Vamos a empezar con redes. Sí. Te voy a agradecer, Juan, porque Le comparto. tengo mi otra computadora para compartir y, bueno, creo que está en el aula virtual también, pero... Sí, ahora justamente les iba a hacer mención de la documentación en el aula virtual. Por las dudas, gente, ¿han podido encontrar algunos documentos de la parte práctica? ¿Se han ubicado dentro del aula virtual dónde encontrarlos? Hola. Pueden prender el micrófono que no se lo pongamos. Todavía. Esta es una del Black Friday. Exactamente, todavía estamos con los descuentos. Gente, ¿alguno despierto del otro lado? Profe, yo le escucho hablar solo a usted, por eso no estoy entendiendo. ¿Cómo? Fernanda, ¿no? Sí, yo solo le escucho a usted hablar. No sé si está hablando alguien más le escucha al otro profe. A ver, vamos a poner la confirmación de la Genchi. Yo lo escucho perfecto, los dos profes. Veo algunos usuarios con apellidos conocidos, otros ya que están recursando la materia, así que bienvenidos todos. La idea es que sea, si bien una clase formal de la facultad, pero la idea es que podamos romper un poco el hielo de esta virtualidad de la pantalla, para que ustedes nos cuenten si tienen inquietudes, si tienen algunas dudas, si quieren que ataquemos puntualmente varias veces un tema que se dé, pero siempre, como dijo el profe Bartel recién, aportar un poquito el tema de la lectura para que nosotros podamos abordar no siempre desde cero, sino desde algo ya, no digo realizado en el entendimiento, pero por lo menos empezado la construcción de ese conocimiento. Así que en la parte práctica del primer parcial vamos a ver, como siempre, control interno, redes de CPM, diagramas en bloque y documentos comerciales, ¿sí? Van a haber unas nuevas cuestiones en la parte de documentación. Vamos a incluir, por ejemplo, el documento nuevo que está dando vuelta, que es el cheque electrónico, que hasta el momento no lo habíamos mencionado. Después, en este cambio de reglamentación de AFIP respecto a la facturación a monotributistas, también vamos a estar haciendo esas actualizaciones del contenido. Les voy a compartir pantalla, por las dudas, como les había mencionado recién, para que podamos ingresar, o por lo menos que ustedes puedan ver cómo se ingresa al aula virtual. Confírmenme que ustedes estén viéndolo por dudas. Se está viendo. Un comentario, profesor. Sí, profe, se ve. Vamos a inventario y control de stock y va en el primer parcial. Ah, ok. Perfecto, profe. Así que bueno, se agrega ese contenido al doble cuadrado. Bueno, comparto la pantalla, entonces vamos como siempre al aula virtual. Ahí van a encontrar, bueno, cada uno logueado. En la parte de sistemas, ¿sí? Dentro de la carpeta de documentos, de la sección documentos, van a encontrar la carpeta que dice prácticas ISAT. Y ahí vamos a tener todo lo que era la temática. Ahora vamos a tener que ingresar de vuelta la parte de documentos, en la parte de documentos la cuestión de inventario y de stock. Está por el momento, esto es lo que tenemos ahora. Tenemos control interno, CPM, que va a ser lo primero que vamos a desarrollar ahora. En cuestiones de acá tienen distintos ejercicios y tiene el librito, ¿sí?
acá tiene el libro que es la bibliografía que nosotros sugerimos para que puedan desarrollar. Un segundo que ayude un poco, que colabore un poco internet. Acá en el campus está bastante bravo. Acá estamos. Este es el libro que está en el aula virtual, con el cual vamos a hacer la bibliografía de CPM o el camino crítico, ¿sí? A su vez, para reforzar la bibliografía, lo que tenemos acá, vamos a regresar en la sección y vamos a encontrar la guía práctica de sistemas. Esta guía práctica de sistemas es la cual nosotros vamos a regir para el tema de la ejercitación de la materia. A ver. Un segundo que cargue. Acá está. Tengo la guía práctica. Hay alguien que tiene el micrófono abierto que hay cierto ruido. Un segundo. Qué silencio. Voy, profe, voy. Ahí está. ¿Se escucha mejor ahí? Escríbeme por el chat por las dudas para no prender todos. Ok, gracias. Ahí vuelvo a compartir la pantalla para que todos lo puedan llegar a ver. Este es la guía práctica de la materia. Van a ver que tiene distintos temas de ejercitación. Y lo que vamos a ver acá en la página número 7 es el inicio de programación por proyectos y está el camino crítico, las diferencias con el PERT, cuáles son las dos. Después tiene el Gantt, las aplicaciones, ventajas y desventajas. Y una vez ahí arranca ya el tema de la construcción de los diagramas, que está basado también en la parte de, acá está, Munier, Norberto, manual del PERT CPM. Y acá empieza el tema de las ejercitaciones. El ejercicio número 1, 2, y así hasta llegar al número 6, que va de complejidad de menor a mayor. Cada ejercicio va ingresando un cierto grado de complejidad que lo va complicando un poquito más, entre comillas, si quieren llamarla el término, a los fines de poder empezar una ejercitación de lo más sencillo hacia lo más cercano o lo más próximo que nosotros desarrollamos en los parciales. Así que los invito a que puedan descargar. Vamos a esperar 2 segundos, 2 minutos si quieren, para que puedan tener el material, y ahí yo vuelvo a compartir pantalla y el profe va a desarrollar la ejercitación inicial. ¿Sí? 1 minuto o 2 minutos para volver al diálogo, para que ustedes puedan descargarlo y ahí avanzamos con la temática. Profe, disculpe, ¿qué archivo es ese? Recién pude entrar a la reunión. Está dentro de documentos en sistemas administrativos, en el aula virtual. Está dentro de documentos. Y en documentos está la carpeta prácticas ISAT. Ajá. Dentro de prácticas ISAT, el archivo se llama guía prácticas ISAT. Ah, bueno. Profe, una consulta. Sí. ¿Hoy tenemos práctica? O sea, ¿va a quedar definido los miércoles como día de práctica?
No sé cómo está programado el doble cursado. Si te digo que sí, te estaría mintiendo. Si te digo que no, también porque como llegué tarde ayer en la última clase, perdón, la primera clase, no sé bien cómo quedó. Pero por el momento, hoy vamos a dar la parte práctica y después me imagino, no sé si Orlando está por ahí todavía, si quiere dar algo de hacer alguna mención del ejercicio contable. No tengo indicaciones todavía del ejercicio contable. Me parece que van a arrancar con las primeras bolillas introductorias de la parte teórica del sistema, teoría general, y en base a eso Aldo nos va a ir seguramente indicando qué temas vamos a ir desarrollando. Está. Así que hoy me parece que sería lo de usted. Perfecto. Yo, a manera introductoria, profe, y ahí le robo unos minutos, antes de iniciar la práctica, me gustaría más o menos comentarle por qué es importante la materia dentro de la currícula de grado que ustedes están por iniciar y que después lo van a desembocar en la licenciatura en administración o en la parte de contador o contadora pública. La cuestión es tratar de, cuando uno observa un fenómeno, cuando uno quiere resolver algún problema, lo primero que tenemos que hacer es una delimitación de lo que estamos queriendo observar, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos el problema o el fenómeno que queremos observar, lo que tenemos que ver son las variables que lo componen, cuáles son los componentes que ejecutan cierta fuerza o cierta interacción dentro de ese sistema o subsistema para poder entender cómo trabaja y en base a eso hacer un diagnóstico con una propuesta de mejora, ¿sí? Por ahí, dado el perfil que yo por ahí intento darle, voy a hablar o voy a tratar de dar muchos ejemplos o tratar de mencionar ejemplos por ahí propios o de amigos o conocidos o clientes en la parte del ejercicio profesional en cuanto a emprendimiento, ¿sí? A mí me interesa mucho el tema del desarrollo de emprendedurismo dentro de los estudiantes. También abro el aviso parroquial, primer aviso parroquial de este cuatrimestre. Si ustedes tienen emprendimientos y se los puede asesorar, bienvenido sea, cuenten con si quieren hacer alguna consulta, no duden en escribirme o al WhatsApp o al correo. El cuatrimestre pasado, por ejemplo, tuve la suerte de poder asistir a un compañero de ustedes de Oberá, así que eso por ahí es algo que no está en la asignatura, pero si ustedes tienen la posibilidad de consultar, si los puedo ayudar en alguna consulta. Dicho esto, este aviso parroquial, cierro paréntesis, vuelvo a la materia. Lo importante de sistemas administrativos es que es una materia, una asignatura que nos enseña o intenta abordar esta observación del fenómeno. ¿Para qué? Para que nosotros en la parte contable podamos determinar cuáles son los documentos, cuáles son los formularios, cuáles son los procedimientos contables necesarios para la registración y después para elevar todo a un estado de información útil para la toma de decisiones, ¿sí? Determinar cuáles son las variables, cuáles son los datos, diferenciar datos de información, ¿sí? Y después en la parte administrativa también lo mismo, para tratar de gestionar recursos humanos, para tratar de poder determinar cuál es el procedimiento que se acomoda o se ajusta dentro de nuestra estructura del emprendimiento, cuáles son los subsistemas de venta, de producción, de servicio, si es una empresa de servicio. Es una manera de un pantallazo inicial, esto más o menos lo que se trata de dar desde la parte práctica, acompañando la teoría. Lo que vamos a dar ahora de CPM, Camino Crítico, es nada más, bajándolo a la realidad, es armar una agenda de trabajo con los pasos sí o sí que hay que hacer y aquellas funciones o tareas que podemos delegar en el tiempo cuando planteamos un objetivo, ¿sí? Entonces, por ahí, sobre todo para quienes todavía no trabajan, es importante que vayan asimilando cuestiones, que no lo vean tan abstracto, porque todo lo que nosotros estamos intentando desarrollar dentro de la asignatura tiene un impacto real dentro de las empresas o instituciones públicas, organizaciones sin fines de lucro o donde ustedes quieran prestar servicios o trabajar dentro de ellas, ¿sí? Ahora sí,
dejo de hablar, le cedo la posta al profe Scholler para que empiece la ejercitación del CPM. Ahí le comparto, profe. A ver. ¿Se ve por los dos la pantalla? Sí. Ok. Profe, todo suyo. Profe, ¿Me disculpe, escucha, yo no le profesor? escucho al profe Scholler. Hola, Juan, ¿me escuchás? Yo escucho, profe. Bueno, Ahí vamos a la confirmación. sí. Si vos me escuchás, entonces estamos Yo también le escucho, profe. Se escucha bien. perfecto, gracias. Juan, yo acá Voy un a volver a comentario entrar y a la después me sala por gustaría las si dudas. tenés disponible el diagrama en sí, que creo que vos tenías el del número 1, si no me van a esperar un ratito más y yo lo saco una foto y comparto. Creo que el ejercicio 2 o 3, profe, había hecho yo. No tengo el 1. Entonces, ¿sabés qué? Mientras empiezo, si sos tan amable, yo te mando una foto y vos podés compartir dentro de un ratito en la pantalla, lo bajás a tu computadora. Sí, profe, no hay problema. Bueno, eso me facilitaría, por ahí no es tanto inconveniente y salvamos la situación. Ahí te Sí. envié, Juan. Bueno, igual yo ya quiero empezar mientras vos preparás como para compartir, ya empiezo los comentarios. Siempre insistimos, y aunque sea reiterativo, porque ya lo dijo el profesor Moriena, todo esto nosotros tratamos de que el alumno interprete para qué sirve, porque eso es algo que constantemente nos preguntamos en la universidad, y todo lo que se ve es como, yo pongo un ejemplo para que se entienda con facilidad. Si un soldado va a ir a la guerra y está entrenando y hace lagartija y hace flexiones y todo y se pregunta ¿para qué esto? Bueno, para tener buen entrenamiento, buen estado físico, para adecuar todo como para cuando hay batalla. Bueno, todo esto que parece todo un entrenamiento depende del área de profesional que ustedes desarrollen después, les va a servir. Entonces, cuando vemos algo como programación por red, estamos viendo algo que pertenece al área operativa y se trata de planificar. Esta es una planificación. Es interesante que ustedes lean las páginas desde la 7 a la 9 de la guía de trabajos prácticos porque les ubica bien en todo esto. El planteo es de un proyecto que se tiene que llevar a cabo, que está constituido por muchas tareas, y esas tareas hay que ordenarlas. Cuando nosotros decimos que vamos a programar, estamos ubicando todas esas tareas en un momento preciso del calendario y con la duración que le corresponde. Y este método fue ideado justamente para hacer una planificación de proyectos. En el ejemplo que ustedes tienen en la guía de trabajos prácticos, da algo de magnitud como ejemplo, para eso fue inventado, que es fabricar un submarino. Como el país que lo encargó tenía muchísimos subcontratistas y contratistas que hacían partes y tenía que armonizar todo el proyecto, entonces tenían miles de tareas que tenían que planificar, o sea, colocar en un momento exacto del calendario. Así surge, y surge para esto. En el ejemplo que tiene la bibliografía que nosotros ocupamos y que sugerimos que la lean, que es el manual de Norberto Munía, da el ejemplo de algo tan sencillo como las vacaciones, pero ahí ustedes empiezan a darse cuenta como más allá que parece algo trivial o que parece algo sencillo,
hay tal cantidad de acciones que componen el total del proyecto y que hay que ordenarlas y ponerle un día determinado y con la duración que tienen dentro del calendario, que empezamos a darnos cuenta lo útil que es esta manera de hacer la planificación. Bueno, les comentó ya el profesor que nosotros tenemos un conjunto de datos que se nos entregan en una matriz. Y acá viene otro comentario. Cuando ustedes sean profesionales, ojalá encuentren y tengan como trabajo programar algo donde ya conocen la duración que tiene y cómo tienen las antecedencias y la precedencia. Ahora les voy a explicar sobre esto, pero es muy probable que le lleve mucho trabajo justamente lo que nosotros acá con facilidad recibimos en una matriz de datos. Entonces, en el caso de el ejercicio 1, nosotros tenemos una matriz que dice tarea, precedencia, duración y algo que les voy a explicar en el transcurso de la clase, que es el margen total y el margen libre. El método del camino crítico, para explicarlo de qué se trata, hasta es algo intuitivo. Por una cuestión de comodidad siempre pongo el ejemplo de hacer la casita. Si ustedes van a hacer una casa, tienen que hacer la fundación, luego hacen la mampostería, que son las paredes, después el techo, hacen las instalaciones sanitarias, instalación eléctrica, un conjunto de cosas. Pero cae por su peso que no pueden colocar el techo si no tienen a dónde colocar, o sea, si no tienen las paredes hechas. Si quieren hacer las paredes y no tienen la fundación, no las pueden hacer. Eso da una idea intuitiva ya de lo que es la precedencia, o sea, en cualquier proyecto del que se trate, que hay tareas que preceden a otras obligadamente, por eso les puse ese ejemplo. Entonces, tenemos tarea, precedencia y la duración, que no siempre se conoce. No siempre se conoce. Acá lo damos como algo cierto. El método se basa en denominar las tareas del nodo, de donde empieza hacia el que termina, y eso es lo que hay que ir ubicando luego en el calendario y ponerle una fecha. Respecto del camino crítico, siempre hablando de lo que nos puede ubicar y lo que intuitivamente a nosotros nos hace entender el concepto, les digo, volviendo al ejemplo de la casita, si ustedes están a cargo de ese proyecto y llegan a donde están los obreros haciendo esa construcción y le ven haciendo la vereda y acomodando el jardín, es muy probable que le digan, escúchenme, esto lo podemos hacer después, no hay apuro, pero si nosotros no hacemos las tareas fundamentales nos vamos a atrasar en el proyecto. Veamos en qué momento podemos hacer la vereda o arreglar el jardín o cosas así. Entonces, ese es el concepto del camino crítico, o sea, la consecución de tareas que definen la duración del proyecto. Y hay algunas tareas, como la que les acabo de poner como ejemplo, que se pueden acomodar en el tiempo. Entonces, cuando nosotros decimos encontrar el camino crítico, acá hay un método que nos permite, pero de qué se trata el proyecto, nosotros tenemos que saber que hay una consecución de tareas que es la fundamental para que el proyecto avance como corresponde y que no se prolongue innecesariamente en el tiempo. Después hay otro concepto que es importante, que es el concepto del dummy, que es una tarea que tiene duración cero. Y es, para entender este concepto, continúo con el ejemplo de la casita. Si ustedes se ponen a construir
y no presentan la carpeta municipal con los antecedentes del terreno, del proyecto y de cómo está hecho todo, y no es aprobado, viene un inspector municipal y les para la obra. Entonces, para este proyecto en sí, es cero tiempo, nada lleva cero tiempo ni cero dinero, pero para este proyecto es cero, pero tiene que hacerse. Por eso tiene una duración cero para este proyecto, pero tiene que estar porque tiene, establece una precedencia. Entonces, el ejemplo que les estoy poniendo, ustedes pueden limpiar el terreno, hacer la fundación, y antes de empezar la mampostería, antes de empezar las paredes, tienen que tener presentada la carpeta municipal, porque si no, se meten en problemas. Y para lo que es el proyecto de hacer la casa, es cero tiempo, pero hay que hacerlo y está establecido un momento del proyecto en que hay que hacerlo. Bueno, lo que es el margen total y el margen libre, hay dos cuestiones para entender de esto. Uno es el concepto y otro la fórmula. La fórmula la tienen que hacer y es muy sencilla y resulta después de los datos que ustedes tengan en la red que conforman con las tareas. Que la red lo que hace es organizar la consecución de las tareas de acuerdo a la precedencia y a la duración que tenga. El margen total es el margen que tiene una tarea de moverse en el tiempo sin afectar la totalidad de la duración del proyecto. Y el margen libre es el margen que tiene una tarea de moverse sin afectar las tareas que parten del nodo a donde termina esa tarea. Ese es el margen libre. En cuanto a la fórmula, la vamos a ver después, pero normalmente la fórmula la tienen que hacer sí o sí y la parte conceptual nosotros les preguntamos en el parcial. Los que están en esta etapa de recursado, la mayoría ya saben de qué estoy hablando, ya saben cómo pedimos nosotros en el parcial, pero si hay alguien que está cursando por primera vez y está viendo, nosotros le vamos aclarando inclusive lo que pedimos. Por supuesto, con datos distintos a los parciales anteriores, pero en esencia lo que necesitamos que sepan y les pedimos es lo mismo. Entonces, el diagrama que nosotros tenemos que conformar va a estar diseñado con las tareas denominadas de nodo a nodo, y se tienen que ir organizando con flecha, y es importante poner la punta de la flecha porque indica la dirección del desarrollo de las tareas del proyecto. Entonces, nosotros en uno de los parciales, por ejemplo, pusimos la tarea 2.1. Tenía una duración, no como es esta que estamos mostrando con 0, que es un dummy. Pusimos 2.1. Bueno, hubieron bastante problemas porque, claro, todos están acostumbrados a decir 1, 2 la tarea y que la tarea va del nodo 1 al 2. No, también puede ir del nodo 2 al 1. Y eso cambia un poco cómo se analiza las fechas tardías y las fechas tempranas. Pero también hay que tener en cuenta que la duración de la tarea no necesariamente tiene que tener proporcionalidad con la longitud de la flecha que le representa. Acá vemos como, por ejemplo, la tarea 3.4 tiene una longitud en la gráfica mayor que la 0.1 que tiene 5 días y la 3.4 dura 2 días. Aún así, está bien hecho este diagrama y nos permitió ordenar las tareas. Bueno, vamos al caso que nos ocupa. Diagramación por redes, CPM, Gantt, resuelva. Y acá va lo que les adelantó el profesor Moriena. Al principio, como hacemos con todos los prácticos que nosotros les damos
secuencia, empezando por lo más simple y después vamos enriqueciendo esos prácticos para que estén más completos. Este primero lo que se pide es más sencillo y dice, dada la siguiente matriz de datos, se requiere graficar la red y trazar el camino crítico, calcular el margen total y el margen libre para todas las tareas. Grafique el diagrama calendario con fechas tempranas y con fechas tardías. Bueno, entonces nosotros, otra recomendación, chicos, practiquen aunque sea un poquito, porque cuando están en el examen, la base de hacer bien todo esto es tener el diagrama de flechas bien hecho. Se llama diagrama de redes, diagrama de flechas, diagrama sagital, como ustedes quieran. Pero si tardan en hacer esto o lo hacen mal, ya les cuesta remontar, les cuesta hacer bien todo el proceso de manera completa. La base de hacer bien esto es hacer bien el diagrama. Vamos a este caso sencillo entonces. Vemos que tenemos, acá se nota en la imagen, la tarea, bueno, falta la punta de la flecha, pero era justamente académicamente para que ustedes lo vean, el que va haciendo y siguiendo en su apunte que le ponga la punta de la flecha. Tenemos la tarea 01, dura 5 días. Después hacemos otro nodo, el 2, y tenemos la tarea 02 para representarla que dura 3 días y va al nodo 2. Y acá viene la tarea 1, 2, que dura 0 en cantidad de tiempo. Por eso no se calcula ni el margen total ni el margen libre para las tareas que tienen 0 de duración. Que ya les di el ejemplo de qué se trata para que conceptualmente entiendan. Bueno, en este caso la tarea 1, 2 es el dummy. Ahora, continuamos y vemos que desde el nodo 1 sale una tarea al nodo 3 y es la tarea 1, 3 y dura 2 días. Así seguimos con la tarea 2, 4, la 4, 5, la 2, 4. Profesor, si un poquito puede levantar el... ¡Ay, gracias! Bueno, entonces tenemos la 4, 5 y la 2, 5. Está hecho el esquema. Está hecho el diagrama de redes. Ahí está perfecto. Bueno, ahora vamos a analizar desde el nacimiento del proyecto en su representación hacia la derecha y vamos a ir analizando la fecha. Arbitrariamente decimos que empieza en un momento 0. Esto es a los efectos de que cuando terminó un día de trabajo, nosotros podamos representarlo como el día 1. Si nosotros exageramos un poquito, pero es para que se entienda, y ya voy al diagrama calendario solamente por un momento, entre la barra que representa el 0 y la barra que representa el 1, se desarrollan las actividades del primer día de trabajo. Entonces, arbitrariamente empezamos desde el 0, como si fuera el día 0. Que no existe en realidad el momento 0 y cuando llegamos al 1 se cumplió con el primer día de trabajo. Ese es el objetivo de denominar como punto de partida el 0. Entonces, si nosotros vamos a desarrollar la tarea 01 que empieza en el momento 0 y esa tarea dura 5 días, el nodo 1 no puede estar listo para que las tareas que empiezan a partir del nodo 1 empiecen antes del 5. Eso se llama fecha temprana, porque lo más temprano que está disponible el nodo 1 para que empiecen las tareas que salen de ahí es fecha 5. Entonces lo ponemos arriba del nodo, entre paréntesis, para que indique la fecha temprana. Fíjense que del nodo 1 parten 2 tareas. Parte la tarea 1, 3 y la 1, 2. Está bien, la 1, 2 es 0.
pero no se puede empezar la tarea 1-2 si no está hecho la 0-1. Eso es lo que nosotros le llamamos la precedencia. Ustedes pueden fijarse en la matriz de datos. Dice 1-2 la tarea, y acá está mal escrito en lo que vemos en pantalla, pero eso es un error de tipeo. Precedencia quiere decir la tarea que le precede, la que sí o sí obligadamente tiene que estar terminada para empezar esta. Precedencia está bien en la guía de trabajos prácticos, y la precedencia es la 0-1. Quiere decir que no podemos empezar la 1-2 ni podemos empezar la 1-3 si no tenemos la tarea 0-1. Eso significa. ¿Y cuándo podemos empezar esas dos tareas? Cuando esté listo la 0-1, que es a los 5 días. Por eso la fecha temprana del nodo 1 es 5. Con el mismo criterio vamos a ir analizando los otros nodos. Fíjense que el nodo 2, nosotros tenemos dos tareas para el nodo 2, sí, tenemos que cumplir con la 0-1, la 1-2, pero por el otro lado tenemos la tarea 0-2. Entonces, la tarea 0-2 dura 3 días. Podríamos decir, bueno, al tercer día está listo el nodo 2 para que empiecen las tareas que salen de ahí. No, pero por el otro camino tenemos 0-1 5 días y 1-2 0 días, o sea que antes del quinto día, el nodo 2 no está habilitando las tareas que parten de ese nodo, porque si no, no estaríamos cumpliendo con las precedencias. Entonces hay que considerar que hay dos caminos, porque llegan dos conjuntos de tareas al nodo 2. Una llega por el lado del nodo 0, por el lado de las tareas 0-1, 1-2, y el otro por la tarea 0-2 directamente. Entonces la fecha temprana del nodo 2 es 5 también. Con el mismo criterio, ya sin extenderme más, vamos a ir analizando las otras fechas tempranas. Recuerden entonces, fechas tempranas se analiza desde el nodo de partida hacia la de izquierda a derecha en el sentido del desarrollo del proyecto. Para el 1-3, si nosotros empezamos el día 5 y dura la tarea 1-3, dura 2 días, entonces tenemos 5 y 2, 7. Entonces, el nodo 3 no puede habilitarse para empezar las tareas que parten de ahí antes de fecha 7. Entonces, la fecha más temprana posible es el 7. Ponemos el 7. Vamos al nodo 2. El nodo 2 va hacia la tarea 2-4. Pero en el nodo 4 también llega la tarea 3-4. Entonces, si yo parto del nodo 3, digo, empiezo en fecha 7. Y voy a hacer una tarea de 2 días que es la 3-4. Entonces, una de las fechas posibles como temprana es 7 y 2, 9. Por el lado del nodo 2, yo vengo con una tarea que empieza en fecha 5 y dura 1 día. La otra posibilidad es fecha 6. Y acá vemos cómo tenemos un nodo que es el 4, a donde acometen dos posibles, dos tandas de tareas, y nosotros tenemos que tomar como fecha temprana la mayor, porque si nosotros tomamos fecha 6 como temprana, vamos a poder cumplir con la secuencia de tareas que vienen del nodo 2. Pero si nosotros tomamos fecha 6, no vamos a poder cumplir con la secuencia de tareas que vienen por el lado del nodo 3. Por eso, cuando se está analizando fechas tempranas, hay que tomar de las opciones la mayor. Y hasta es una regla memotécnica. O sea, para memorizar pueden suponer lo contrario. Fecha temprana, la mayor. Inversamente, cuando analizamos las fechas tardías, tiene que ser la menor. Después explico eso. Pero entonces, tenemos opción 6, opción 7, hay que tomar la opción 7 como fecha temprana del nodo 4. De igual manera, vamos al nodo 5. Desde el nodo al nodo 5 llegan tareas desde el nodo 4 y desde el nodo 2. Entonces, todo lo que empieza en el nodo 4 empieza en fecha 9. 9
más 2, 11. Y por el lado del nodo 2 tenemos 5 más 3, 8. Tomamos el mayor, tomamos 11. Se terminaron los nodos, se terminaron las tareas, entonces mi proyecto dura 11 días. Ahora tenemos que hacer el análisis de las fechas tardías. Lo más tarde que puede terminar una tarea, ya sea la 4.5 o la 2.5, que son las que llegan al final, es fecha 11. Entonces ahora hacemos el barrido inverso, de derecha hacia izquierda. Entonces, la manera de pensar es así. Si la tarea 4.5 puede terminar el 11, ¿cuántos días antes tengo que empezar para no pasarme? Entonces a 11 yo le resto los 2 días de duración de la tarea 4.5 y puedo empezar el 9. Ahora fíjense el caso de la tarea 2.5. Si la tarea 2.5 puede terminar en fecha 11 y dura 3 días, yo puedo empezarla 3 días antes. Entonces, 11 menos 3 es 8. Fíjense que nosotros tenemos, y ya vamos intuitivamente dándonos cuenta que tenemos una diferencia en el tiempo, que es una tarea que se puede acomodar en distintas fechas, que hay un posible corrimiento. Entonces, en el caso de la tarea 4.5, no hay opción. Sí o sí tienen que empezar el 9 porque en otra fecha no me sirve. Ahora, la tarea 2, el 5 ya puedo empezar porque está disponible el nodo 2. Pero aún si yo empiezo 3 días después, que es en fecha 8, todavía estoy bien porque voy a terminar el 11. Ese es el margen de movimiento en el tiempo que tiene, en este caso, la tarea 2.5. Por eso, después vamos a ver, pero ya les adelanto que el camino crítico está dado por la consecución de tareas que van que no tienen margen de movimiento en el tiempo. Por eso el margen total y el margen libre de las tareas críticas sí o sí es 0. Voy a terminar de explicarles el margen, las fechas tardías y después vamos a explicar, sí, teniendo ya todos los elementos, el margen total y el margen libre. La fórmula y el concepto nuevamente porque ya les expliqué. Entonces, acá mismo vemos que el margen total, en el caso de la tarea 4.5 es fecha tardía del nodo de destino menos fecha temprana del nodo de origen menos la duración de la tarea, es 0. Después voy a repetir la fórmula. Y en el caso del margen total es fecha temprana del nodo de destino menos fecha temprana del nodo de origen menos la duración de la tarea. Reitero, en el caso de las tareas críticas, tanto el margen total como el margen libre tienen que ser igual a 0 obligadamente. Si tienen algún valor, una de las dos, quiere decir que tiene un pequeño movimiento en el tiempo, después lo analizaremos, pero no son críticas. Ya aprovechamos que estamos acá y vamos a ver el caso de la tarea 2.5. La tarea 2.5 es fecha, margen total primero, fecha temprana del nodo de destino, que es 11, menos fecha tardía del nodo de destino, menos fecha temprana del nodo de origen, menos la duración de la tarea. Y eso me da un valor de 3. En el margen libre tengo fecha temprana del nodo de destino menos fecha temprana del nodo de origen menos la duración de la tarea. También me da 3. No siempre coincide, pero en este caso sí. Y quiere decir que la tarea 2.5 tiene la posibilidad de un movimiento en el tiempo, en el calendario, en la ubicación dentro del desarrollo del proyecto. Ahora, la tarea 4.5 no y la 2.5 sí. Esa es la diferencia. La 4.5 es crítica, no se puede mover. Es parte de la consecución de tareas que define la duración del proyecto. Entonces, volviendo al tema de las fechas tardías, nosotros habíamos empezado en el nodo 5 y analizamos la
fecha tardía del nodo 4. Entonces dijimos 11 días menos la duración de la tarea, que es 2, va 9, entonces ponemos en la parte de abajo del círculo del nodo y ponemos con un paréntesis en este caso, ahí pueden optar como quieran, pero las fechas tardías las solemos poner abajo del nodo. Vamos en el caso del nodo 2, 11 menos la duración de la tarea 3 es 8. Quiere decir que nosotros la fecha tardía 8 significa que hasta en fecha 8 podemos empezar a esta tarea, desarrollar los 3 días de tarea y todavía estamos bien al llegar al nodo 5 y completar la tarea en fecha 11. Ahora vamos hacia atrás, continuamos con el análisis que estamos haciendo de derecha a izquierda. Vamos al nodo 4. Al nodo 4, si yo analizo hacia el nodo 3, digo, si yo terminé en fecha 9 y la tarea duró 2 días, digo 9 menos 2 es 7. Pongo abajo porque no hay otra posibilidad de análisis en el nodo 3. Únicamente está la que viene de la tarea analizada, que es 3, 4, pero estamos analizando desde el nodo 4 hacia el 3 y no tengo otra posibilidad de fecha. Entonces hay una sola, pongo esa y quedan firmes. Esto significa que la tarea 3, 4, lo más tarde que puede empezar es en fecha 7. En este caso es una tarea crítica y coincide con que también es la fecha más temprana en que puedo empezar. Por eso la fórmula da 0, porque tiene coincidencia un nodo crítico de las tareas críticas entre fecha temprana y fecha tardía. Entonces sí o sí, en fecha 7 tienen que partir las tareas que empiezan en el nodo 3. Vamos ahora al nodo 2. Nuevamente, vamos a analizar ahora no desde el nodo 5, vamos a analizar desde el nodo 4. Fecha tardía 9, quiere decir que lo más tarde que yo puedo terminar las tareas que me permiten habilitar el nodo 4 tienen que terminar en fecha 9. Entonces, en el caso de la tarea 2.4 tengo que empezar un día antes porque dura un día. Entonces 9 menos 1 es 8. Como fecha tardía coincide el 8, ya sea analizado el nodo 2 desde el 4 o desde el 5. Entonces quedan firmes fecha 8 como fecha tardía y se pone abajo del nodo 2. Vamos al nodo 1. El nodo 1 recibe análisis desde el nodo 3 y desde el nodo 2. Desde el nodo 3 decimos, lo más tarde que terminó la tarea, que puede terminar la tarea que llega al 3, desde el 1 es en fecha 7. Menos los 2 días que dura, queda fecha 5. Vamos a ver si hay otra opción desde el nodo 2. El nodo 2, si puede terminar en fecha 8 y la tarea 1, 2 dura 0 días, quiere decir que la otra opción que yo tengo para fecha tardía del nodo 1 es el 8. Se dan cuenta cómo estamos analizando el nodo 1, pero no las tareas que parten del nodo 1, sino las que partieron del nodo 1, pero estamos analizando desde su finalización hacia su inicio. Entonces, en el caso del nodo 1, analizamos desde el nodo 3 y desde el nodo 2, y nos dieron valores distintos. Nos dio 5 desde el nodo 3 y nos dio 8 desde el nodo 2. Frente a esta opción, que es lo que les había adelantado hoy, tenemos la posibilidad de 5 o de 8, nosotros tenemos que optar por la menor para la fecha tardía, 5. ¿Por qué? Porque fecha 5 a mí me permite cumplir con toda la secuencia de tareas que parten del nodo 1. Si yo eligiera fecha 8, podría cumplir con las tareas que parten del nodo 1 hacia el 2, pero no podría cumplir con las tareas que parten del nodo 1 hacia el 3. Me faltarían días. Por eso cuando analizamos fechas tardías tenemos que analizar de las opciones, que en este caso son 2, pero podrían ser más, de las opciones que tenemos, siempre para fecha tardía se elige la menor.
Ahora analicemos el caso de el nodo 0. Desde el 1 yo tengo fecha tardía 5 y tengo una tarea que dura 5 días, entonces 5 menos 5 es 0. Por el otro lado, lo más tarde que puedo terminar la tarea 0, la secuencia de tareas que vienen al nodo 2, es en fecha 8. A 8 yo le resto 3, me da 5. Entonces, aún en el nodo 0, como tenemos dos vías de análisis que están viniendo de la derecha hacia el final, hacia el inicio, perdón, tengo dos opciones de fecha, el 0 y el 5. Pero se elige la menor, entonces obligadamente elegimos fecha 0. Y están determinadas las fechas tardías y las fechas tempranas. Entonces ahora sí, les insisto en algo. La manera de graficar va a determinar la facilidad con que ustedes puedan hacer los cálculos de margen total y margen libre. Vamos a tomar el caso de la tarea 3.4. 3.4, si yo voy a calcular el margen total, digo fecha tardía de destino, que es 9, menos fecha temprana de origen, que es 7, menos la duración de la tarea, que es 2. Me da 0. Esa es una tarea crítica. Vamos a la fórmula del margen libre de la tarea 3.4. Yo digo, tiempo un poquito, si me sube, profesor. Ahí, gracias. Entonces, de la tarea 3.4, yo digo, tengo fecha temprana 9 menos temprana 7 del nodo de origen menos la duración de la tarea, que es 2. Me da 0. Pero en cuanto a la nomenclatura que nosotros ocupamos, y en eso le quería insistir, si ustedes hacen con minuciosidad, con cuidado y arman bien la red, el cálculo del margen total y el margen libre se les facilita, porque ven el numerito que está abajo, el numerito que está arriba en el nodo anterior, y el de la duración de la tarea, y listo, ya lo copian, pensando, por supuesto, teniendo cuidado y observando, pero queda todo ordenado para que vaya con facilidad lo que es rellenar la fórmula del margen total y del margen libre. En el caso del margen libre, dirían 9 menos 7, que está el número de arriba, que es 9, menos el número de arriba, que es 7, menos la duración de la tarea, que es 2. Entonces se le hace fácil para hacer el cálculo de margen total y margen libre. En este momento ya tenemos definida la consecución de tareas, la organización y el entramado de todas las tareas que conforman el desarrollo del proyecto, y ya tenemos las fechas definidas. Y como ya calculamos el margen total y el margen libre, y sabemos que las tareas críticas tienen margen total y margen libre 0, sí o sí las dos tienen que ser 0, no una sola de las dos, las dos 0, entonces también ya tenemos definido el camino crítico. Y ahora viene la otra parte, que es la que se pide, que es... Profe. Sí. Me sumo al tema de las ayudas memotécnicas, que usted siempre dijo, que recién dijo, de los números de arriba y los números de abajo. Agregar sí. También, repetir, el tema de siempre destino menos origen menos duración, siempre. Claro. En el final está bien. Todo eso facilita, sobre todo, si se entrenan bien, cuando llega el momento del parcial, pueden hacer con más solvencia y con tranquilidad, con rapidez, entonces les sirve, por supuesto. El tema del diagrama calendario se puede pedir con fechas tempranas y fechas tardías, y acá le hago una breve explicación. El diagrama, tiene una importancia para la fácil interpretación de cómo se planificó y se ubican las tareas. Acá sí tienen las longitudes
proporcionalidad con la duración. Y normalmente lo que hacemos es poner n más 1 cantidad de rayas. O sea, si el proyecto dura 11 días, tenemos que hacer 12 rayas. Porque la primera empieza con denominación 0 y la última con la cantidad de días que dura el proyecto. En este caso, dura 11 días, hacemos 12 rayas verticales, 12 segmentos de recta que son verticales y empezamos a denominarle con 0 al primero y el último llega a 11. La parte intermedia, y esto es repetición, entre, por ejemplo, el segmento que representa el 0 y el 1, significa el primer día de desarrollo de trabajo. Ahora, vamos a graficar el camino crítico en la mitad de esos segmentos de recta. Fijémonos acá, que está hecho ya esto. La tarea 0,1 dura 5 días, entonces, cuando llegamos, partimos de 0, cuando llegamos a la raya que representa el 1, tenemos completado un día de trabajo. Cuando llegamos a la raya que está denominada con 2, terminamos de completar el segundo día de trabajo, así sucesivamente hasta que llegamos al 5. Entonces, el nodo 1, y tiene fecha temprana y tardía 5, se ubica en fecha 5 en este diagrama. Vamos a la otra tarea crítica que es consecuente, que continúa con la 0,1. La 1,3 dura 2 días, perfecto. Seguimos sobre esa horizontal que estamos aprovechando para graficar y graficamos la tarea 1,3 que empieza en fecha 5, continuación de la 0,1 y llega hasta fecha 7 porque dura 2 días. Entonces la tarea 1,3 empieza en 5, termina en 7. La siguiente empieza en 7, termina en 9, dura también 2 días. Y también la 4,5 dura otros 2 días, empieza en 9 y termina en 11. Listo, está graficado. Ahora, hago un diagrama calendario con fechas tempranas. Convencionalmente para las fechas tempranas ocupamos la parte de arriba y para las fechas tardías la parte de abajo. Como las críticas están en el medio, las tareas que tienen posibilidad de moverse en el tiempo, cuando nosotros decimos que vamos a graficar con fechas tempranas, es como si en lenguaje coloquial yo dijese, vamos a empezar todas las tareas que tienen movimiento en el tiempo lo antes que se pueda. Eso es fecha temprana. Entonces, fíjense usted, la tarea 0,2, nosotros ya podemos empezar ni bien empieza el proyecto. Entonces, la 0,2, yo empiezo en fecha 0, como dura 3 días, termino en fecha 3. La tarea 2,4, el 5 ya puedo empezar. Entonces, ni bien puedo empezar, empiezo. Lo grafico acá, empezando en fecha 5, dura un día, termina el 6. Entonces, la tarea 2,4 está representada por un día de trabajo. Vamos a la tarea 2,5. La tarea 2,5 parte del nodo 2 y el nodo 2 está habilitado en fecha 5. Entonces, el 5 puedo empezar la tarea 2,5. Dura 3 días. Se desarrolla desde el 5, fecha 5, hasta fecha 8. Entonces, las tareas que tienen posibilidad de movimiento en el tiempo se empezaron a hacer, ni bien estaban habilitadas para hacerlas, y se graficó en la parte de arriba del calendario. Si nosotros pidiésemos que de hecho lo pide acá, pero esto le dejamos a ustedes para que practiquen en su casa, si pedimos que se haga el gráfico completo, las tareas que hay que graficar en la parte de abajo con fechas tardías son las mismas que estamos graficando arriba con fechas tempranas, pero con la otra posibilidad que existe, terminando lo más tarde posible, con lo cual van a tener que analizar desde la fecha de terminación cuántos días antes tiene que empezar para no pasarse de esa fecha. Eso es fecha tardía. Y acá va un comentario que es importante. Si ustedes tienen un proyecto como este y tienen graficado la tarea crítica que va en el centro del diagrama, en la mitad, y tienen graficado las
tareas que tienen posibilidad de movimiento en el tiempo, las tienen graficadas arriba con fechas tempranas y abajo con fechas tardías, el proyecto total es sí o sí tomando las tareas críticas y las tareas que están arriba. O la otra opción es las tareas críticas con las tareas con fechas tardías. Entonces, acá está el proyecto en su totalidad, pero la totalidad de todo lo representado está representando 2 veces la tarea que tiene movimiento en el tiempo. Una vez arriba y una vez abajo. Entonces, el proyecto completo es sí o sí las tareas críticas con las de arriba o sí o sí las críticas con las tareas de abajo. Son las 2 opciones, porque si no estamos repitiendo las tareas con movimiento. Chicos, yo creo que ahora llegó el momento en que ustedes ya con esta explicación, los que ya vieron, pudieron refrescar conceptos, ideas, y los que todavía no vieron ya tienen la base como para hacer la ejercitación en el gimnasio de su casa, gimnasio de lápiz y papel. Tienen que practicar entonces para completar el diagrama calendario con las fechas tardías y lárguense a la aventura de trabajar un poquito. Podríamos ver la próxima clase, diagramación por redes, el ejercicio 2, y con lo que ustedes practiquen de esto que vimos hoy, traen las dudas. Entonces, así vamos a continuar con lo que es diagramación por redes. Si en esta explicación alguien tiene alguna duda que la quiere plantear ahora o que la trae de antes, estamos a disposición de eso. Profe, si algún agregado quiere o si por ahí hay alguna inquietud que quiere transmitir. No, profe, como primera instancia, tampoco para agregar mucho, también el ejercicio invita a que sea introductorio al tema, así que cuando empecemos a desarrollar iremos agregando más contenido. Tampoco sería bueno arrancar con el plato fuerte en la primera clase. Claro, claro. No, si no nos reservamos nada para el impacto de último momento. No, también volver a reforzar lo que usted mencionó, que tratamos siempre de llevar a los casos prácticos o con ejemplos las herramientas que vamos desarrollando. Entonces, mencionar, ya que se tocó el tema del calendario, del diagrama de Gantt, que como lo dicen en el apunte de la guía práctica, una de las ventajas que tiene es la simplicidad que tiene a la hora de interpretarse. Entonces, uno puede trabajar en equipo con personas que no han ido a la facultad y puede entenderse de la mejor manera sin tanto protocolo. Es una ventaja, es una ventaja. Sí. Chicos, ¿alguna inquietud? ¿Alguien quiere consultar algo? Rosa Juliana, nomás quería consultarle qué nos recomienda que vayamos leyendo aparte de lo que vimos hoy, de lo que está en el... ¿Alguien está hablando ahí? No. Sí. ¿No se me escucha? Hola Rubén, ¿me escuchás? Hola, Rubén. ¿Alumno se escucha? ¿Me escuchan a mí? Usted, profe? Sí, se escucha, profe. Ah, bueno. No sé si tendrá problema de vuelta el profe Joel con el audio. Mientras esperamos que hagan sus consultas. ¿Vos escuchás? ¿Hicieron una pregunta? No, hasta ahora no escuchamos nada. Se escucha, sí, profe. No hay consultas. Ustedes van a cortar ya aquí el desarrollo. ¿Vos me escuchás a mí, Juan? Sí, profe. ¿Y algún alumno preguntó algo? Hola.
Hola. Quiero... Profesor, ¿están los chicos ahí o esto es una ficción lo que yo veo todos estos? Estábamos así, pero mi compañera tenía una duda. A ver, Bueno. Juanjo, ¿vos me Sí, escuchás? estamos, sí. ¿Tiene algo? Sí, se escucha, profe. Bueno, yo quiero decir algo antes ¿Alguien de tiene que- alguna duda, algo para plantear? No sé. No, por ahora no, arrancaron Bueno, suave, así esperamos que. unos minutos y... Auf Wiedersehen. Ay, permítame. No sé. Hola. No me De hecho, estamos a disposición de lo que pueda. Hola Rubén, ¿vos me escuchás a mí? Rubén. Hola. Hola, ¿los alumnos me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Se la escucho. Bueno. Profesor Scholler nos está escuchando. Bueno, lo que les quería comentar lo siguiente, mientras el profesor Scholler arregla allí. Si por favor para la próxima clase todos los alumnos se identifican con nombre y apellido. Aquí hay dos personas que están sin nombre y hay unas cuantas personas que están con su nombre de pila, por ejemplo Karen, por ejemplo María, por ejemplo Marcos. ¿Sí? Entonces para la próxima, así sabemos todos quiénes somos. Sí, puede ser, yo les dejé un mensaje en el chat. En donde dice, ¿hay un manual en el aula? No, no hay ningún manual. Cuando usted ingresa dice, introduzca su nombre. No, profe, eso se refiere a la bibliografía Manual de PERT. del CPM, sí. Está dentro del aula virtual de la materia, dentro de la sección documentos, hay una carpeta que se llama Prácticas ISAD, y ahí van a encontrar la carpeta CPM. Dentro de ese CPM va a estar el manual CPM de Alberto Munier, que es la bibliografía con la que nos basamos, y además tienen que descargar la guía práctica que van a encontrar en la sección de Prácticas ISAD para que puedan ver la ejercitación. A partir de la página número 7 empieza la introducción del tema y creo que en la página número 10 empezaron los ejercicios. Bueno, a mí se me escuchó, Juanjo. Sí, profe, se escucha. Bueno. Profe Moriena, me parece que si en la primera clase tenemos entre 67 y 77 estudiantes que participan, me parece más atinado continuar con tu idea de estar en un solo, en una sola comisión. Sí, si no llegan a 90 en ningún momento, que no sature, me parece que puede llegar a ser más eficiente a la hora de, si ellos preguntan, no tener que replicar la consulta en la otra sesión. Claro, claro. Bueno, esperamos un ratito más y después nos despedimos. Por lo menos del práctico, hasta la próxima. Ya tienen como para entrenarse. Hola, profe. ¿Me escucha? Hola, Sí, profe, te ¿me escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Profe, quería hacerle una pregunta. Si ustedes nos pueden dar un ejemplo de cómo sería en caso de al revés, si la procedencia, por ejemplo, va del 2 al 1. Porque a mí personalmente me pasó que me confundí mucho en el momento del parcial y me trabé mucho en esa parte y no sabía si estaba haciendo bien o si estaba haciendo mal.
si algún momento podrían dar algún ejemplo que nosotras podemos practicar. No veo tu usuario identificado, veo que está como genérico. Por las dudas, si podés actualizar el contacto del usuario, así uno sabe, o decime quién sos y vamos charlando mejor. Pamela Cabrera, ¿no? le habla. Sí. ¿Cómo? Pamela Cabrera, mi apellido. Pamela. Es exactamente lo mismo, nada más que lo único que cambia es el nombre del nodo. Sigue siendo origen y destino. Por más que le pongamos X y J, es origen y destino. O sea, por eso es la importancia de las flechas, ponerle siempre las flechas, el sentido de la flecha en el diagrama. Eso es fundamental. Si no tienes la fecha, te puede confundir. Pero si, por ejemplo, te dice que la tarea, vamos con un ejemplo, 3-2 o 3-1, que la tarea es 3-1, el sentido de la flecha tiene que ser del inicio del 3 al 1. O de los sistemas costeros. En este caso, los telespectadores. ¿Sí? Profe, y otra consulta. ¿Viste un ejemplo que dimos recién? Sí. Cuando hacemos la fecha tardía, viste que nosotros abajo pusimos 8. Yo, por ejemplo, acá yo no puedo poner 5 en la fecha tardía porque del 1 al 2 me da 5. Eso no puedo hacer. Dame un segundo que entro de vuelta el ejercicio. ¿Cómo me decís entonces? Viste que en la fecha tardía nosotros pusimos el 8, que es el menor tiempo que puede hacer. En este caso, si hace del 1 al 2, me da 5. ¿No es ese el menor? ¿No sería 5 ahí, en la fecha tardía? ¿En la fecha tardía del 2? Sí, el nodo 2. Porque Pasa que tiene, esto está atado hacia el final del ejercicio, no hacia el inicio. Ah. Vos la fecha tardía la tenés que traer desde atrás hacia adelante. Ah, entiendo. ¿Sí? Está, profe. Sí. Gracias. Bueno. Profe, entonces, para la próxima clase, practicamos las siguientes actividades que están en la guía práctica y cualquier consulta la hacemos la clase de mañana. Sí, no sé cómo nos programamos mañana, profe, o cómo va a ser el desarrollo de las clases. Mañana vamos bolilla 1. Voy un paso antes, profesor. Por lo visto usted le escucha perfectamente a la alumna, yo no escucho nada, sino así un susurro, y no sé, a vos te escucho muy bien. ¿Vos interpretaste todo lo que te consultó? Sí, escuché. Qué raro, ¿no? Y estoy con una buena computadora acá. Bueno, nosotros dependemos un poco de cómo van a dar los otros profesores la teoría y eso, y estoy hablando. Siempre el fusible Hola. que queda por si falta algo es el viernes, pero me parece que mañana lo van a dar lo de teoría y nosotros ya pasaríamos a la semana que viene. Por eso estos días hasta el martes que viene está disponible para que ellos practiquen y nos traigan dudas concretas que tengan ya sobre la práctica del ejercicio. Entonces, el martes que viene nosotros ya vamos a dar tal vez el ejercicio 2, pero mucho más rápido, con más rapidez. El recursado es así. Entonces, en ese tiempito, mañana jueves dan algo de teoría, tomamos el martes y tal vez nos toque martes y miércoles, y no sé, ahí ya tendríamos que ponernos de acuerdo en cómo van desarrollando los profesores de teoría, ¿viste?
Sí, el profe ya dijo que mañana bolilla 1. ¿Qué preguntó esta chica? ¿Una chica era, no? Nuestra amiga Juliana Rocha. Juliana, nosotros te vamos a asistir en todo lo que vos necesites porque te digo, como docente, nos dolió un poco, siempre te faltó un poquito, pero bueno, las cosas son así, quiero que lo tomes para bien, acá no se puede regalar nada y siempre te faltó un poquito, pero te faltó. Entonces nuestra idea, en casos como el tuyo, que no es solamente Juliana, hay otros chicos más, asistirle en todo lo que podemos para que ya lleguen a cubrir eso poco que les falta y bueno, ver si pueden aprobar. Así que quedamos a disposición como siempre. ¿Le puedo decir al profe Julián que si no me escucha que le digo muchas gracias? Lo mejor, Juliana, es que vos practiques bien en tu casa, vos ya estás sabiendo de qué se trata este tema y que nos traiga las dudas. Es más, hasta nos podés mandar por mail o WhatsApp. Después nosotros les respondemos a todos los estudiantes que están participando también, no hay problema, así ellos se enteran. Pero el tema acá, es que profe, está diciendo que en agradecimiento va a ser una chocotorta. No sé si escuché bien, pero... Me gusta esa idea, profesor. Sí. Me gusta. Yo acompaño con el whisky, profe. Whisky y chocotorta. Bueno, para reírnos un rato. Chicos, si no hay duda, nos vemos el martes y quedamos a disposición en cualquier momento. Lo mismo que le dije a Juliana va para ustedes. Si ustedes tienen alguna duda, no esperen hasta el martes. Manden un mail, manden un WhatsApp, lo que sea, pero siempre sobre la base de que ustedes practican y la duda les surge y es para no quedar estancados. Pero bueno, digo, no, el esfuerzo ahora viene del lado de ustedes, practicar. Bueno, profe, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Me voy, chau. Chao, profe, gracias por la clase. Chao.